en ese segmento y no en otro, ¿no? Entonces, al paciente siempre se le inicia preguntando la afiliación, luego se le va a iniciar preguntándole sus antecedentes y los síntomas por los cuales viene a la consulta o a la emergencia. Y ya eso tiene que estar bien descrito, ahora lo vamos a ver en la noche. Y lo otro es de que tenemos que hacer un buen examen físico. Entonces, ahora vamos a ver estas partes. Vamos a ver acá un ratito. Bien, ven mi pantalla. ¿Sí? ¿No? Está cargando, doctora. Ya, me avisa. Ahora sí, sí se puede ver. Entonces nos vamos a ayudar con estas de acá, que son estas láminas para ver un poco de lo que se trata de la exploración física en los pacientes con el punto de vista de respiratorio. Esto nos va a ayudar a sacar datos para poder dar un buen diagnóstico. Entonces, la historia física, bueno, el examen físico está dividido, y ustedes seguro ya lo han visto, en inspección, palpación, percusión y auscultación. Cada una aporta muchísima información, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es la inspección, es todo lo que observo en el paciente, ¿ya? Y esto es bien importante porque ya me está dando información sobre el tipo de respiración que puede tener ese paciente. Entonces, la inspección lo que podemos hacer es dividirla en dos cosas. Primero, ver la morfología y luego la dinámica o cómo es el movimiento del tórax. La morfología es más que nada cuando se trata de, es la forma que tiene el tórax. Entonces, creo que alguien de sus compañeros en teoría preguntaron, ¿y las anormalidades? Claro, ahí es donde vamos a encontrar anormalidades en la inspección, porque tenemos tipos de tórax, diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el tórax acá en embudo o el tórax excavatum. Eh, es una depresión del inferior, una depresión de la parte inferior o de todo el externo. El tórax en paloma o el carinatum, que prominencia del extensor, el externo, con depresión de ambos hemitórax. Ahorita les pongo fotitos ya un ratito. Y el tórax raquítico, bueno, acá tenemos personas que son muy adelgazadas o que han pasado mucho de peso, se empiezan a ver las uniones condrocostales que normalmente no lo vemos porque está cubierto eh, de músculo, un poquito de tejido adiposo, pero en los que están muy adelgazados no. Entonces va a dar apariencia de rosario raquítico, ¿ya? Y además van a tener depresión de la caja torácica a nivel del diafragma y va a generarse un surco, el surco de Harrison. Esperen que acá hay una... Me parece que acá tengo las imágenes. Entonces son tipos de tórax que vamos a poder apreciar. Un ratito. Y ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ah, doctora, una pregunta. Sí, Esta práctica es de historia clínica en el paciente, ¿no? En ahorita campo. estamos viendo ya exploración, porque la historia Ah, vamos, ajá, ya estamos en exploración. Quiero mostrarles unas cosas que tengo. No sé si lo traje. Doctora, Mm, buenos días. ujú. ¿Por qué podrían Sí, darse te estas, escucho. ¿por qué podrían darse estas malformaciones o alteraciones en la morfología del tórax? Ya, ¿por qué? Porque probablemente el paciente ha nacido así, pero no necesariamente quiere decir que va a tener alguna como, repercusión en la respiración. Pueden tener esas anomalías, pero no necesariamente una repercusión en ella, en la manera que respira o en la función pulmonar, a menos que sea ya algo muy grosero, ¿no? Vamos a ver, es que Y a, creo que... Dime. y a nivel medioespinal, También, esperen, es que quiero mostrarles... acá estoy en otro computador y no tengo
justo unas diapositivas. Bueno, después les voy a mostrar unas fotos que tengo. A ver, entonces son diferentes tórax que, está bien, pueden tener diferente característica, pero no necesariamente significa que van a estar con anormalidades en la respiración. Ahora, también tenemos más tipos de tórax. El típico tórax que dicen el tórax en tonel, el tórax dilatado, el tórax en barril. Es este. Es un tórax que tiene aumentado el diámetro antero posterior y el diámetro lateral. ¿Y esto en qué tipo de pacientes veo? En aquellos que han fumado bastante, en aquellos que tienen EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque retienen mucho aire adentro. Entonces el tórax se vuelve más en forma de barril. Bueno, después hay un tórax paralítico, que es un tórax que está muy, que es largo, estrecho, plano en escápulas, paciente adelgazado. Entonces en la columna obviamente también vamos a tener deformidades. Puede haber escoliosis, no lo sé, puede tener este paciente. Y depende qué tanto esté desviada la columna como para que cause algún tipo de molestia respiratoria. O a veces que no tiene escoliosis, pero no hay problema. Y sigue igual porque no es muy grosero. Pero en este caso sí es grosero, ¿no? Y además, a veces hay pacientes que han tenido enfermedades tipo derrames pleurales, que es acumulación de líquido en el espacio intrapleural, y lo han tenido hace muchos años y le ha quedado cicatrices y la pleura se ha vuelto bien gruesa, entonces ya no va a deslizar como antes y va a haber, van a notar que en mi tórax donde está el problema no se va a movilizar bien, ¿no? Paquipleuritis, ¿no? Porque había una inflamación, una secuela y por eso. Ahora, también yo voy a ver que no se van a mover de la misma manera los dos emitónex si es que hay otras cosas, por ejemplo, que el paciente tenga aire dentro de la cavidad pleural o líquido de la cavidad pleural. No va a haber un movimiento del pulmón porque va a haber un obstáculo que impide que se expanda, ¿ya? Entonces, todas esas cosas me van a generar asimetría en el movimiento de los dos emitores. Cuando yo veo a un paciente en la inspección, yo lo tengo que ver con el dorso desnudo. No lo puedo ver cubierto porque si no me va a ocultar cosas, me va a ocultar movimientos, me puede ocultar, como vamos a ver más adelante, cicatrices. Entonces, por ejemplo, hay varios pacientes que llegan a veces a la consulta porque dicen que no pueden respirar, que han tenido problemas en a la inspiración, sienten mucho dolor y cuando lo saturan 98%, no hay tos, no hay flema, le han tomado una placa de tórax, está dentro de lo normal y de pronto le descubrimos sacamos el polvo, por ejemplo, y lo que vemos son estas lesiones. Y ha pasado. Son unas lesiones en vesícula con una base eritematosa y es un herpes zóster. Entonces, pasa de que estas lesiones duelen muchísimo al paciente y no lo deja movilizar el tórax. Entonces, el problema no era pulmón, sino esto era un problema en piel. Entonces, a lo que voy es que tienen que ver por completo el paciente. Está bien, está en segmento respiratorio, pero no olvidar que todo esto al final se va a ir complementando, ¿ya? O a veces puedo ver un paciente que viene, acá no se aprecia bien, pero vienen, por ejemplo, porque le falta el aire de manera disnea progresiva, aumentado de volumen en el cuello, en los miembros superiores, y nota que hay venas colaterales en el tórax. Entonces, más probable es que tenga un síndrome de vena cava superior, ¿ya? Alza los brazos y por regurgitación igual le falta el aire. Entonces, sacándole nomás el polvo al paciente, descubriendo el tórax, vamos a poder ver esta circulación. Claro que no es normal porque hay una invasión de las venas de la vena cava.
Entonces, también tenemos que evaluar la parte dinámica, que es la parte del movimiento. ¿Cómo es que se están moviendo los tórax? ¿De manera igual o no? ¿Qué tanto están tomando aire? ¿Es profundo la respiración o no? Entonces, y lo otro importante en cuanto a la dinámica es que tienen que contar las respiraciones por minuto que tiene el paciente. Entonces, acá las respiraciones por minuto pueden variar entre, dependiendo del libro que van a coger, van a ir variando un poco, pero por ejemplo, yo uso que es de 12 a 20. Para mí 12 a 20 está dentro de lo normal. Claro, si tiene 10 respiraciones, no voy a decir, no, está completamente normal, de repente es asintomático total, satura bien, no ha habido mayor problema y tiene 10 respiraciones, o sea, tampoco, ¿no? Siempre correlacionen con la clínica, o sea, si es que tiene algún síntoma el paciente, no, no necesariamente algo va a estar mal si es que no tiene síntomas el paciente. Y acá es donde empiezan los ritmos respiratorios, y esto sí les pido que lo lean, porque hay tipos de ritmos respiratorios según diferentes patologías. Por ejemplo, acá les traigo solo algunos, pero hay más, y eso sí lo van a tener que leer. Por ejemplo, nosotros respiramos aire ambiente a este ritmo, por ejemplo, ¿no? Son la inspiración, expiración tienen el mismo tiempo, la profundidad son iguales, no hay problema. Pero de repente empieza a haber una respiración un poco más profunda, un poco más frecuente, y es porque está llegando una patología, una enfermedad subyacente, o va a haber otras respiraciones que empieza de manera lenta. Miren, demora en realizarse la siguiente inspiración. No es como esta que es normal. Miren cómo están ensanchadas las curvas de respiración. Puede ser una hipoventilación. O un paciente que viene porque tiene una diabetes descompensada y empieza a acumularse cetonas o moléculas que no deberían estar presentes. Y él lo que hace el pulmón es tratar de eliminarlas por la vía respiratoria. Entonces va a tomar mucho aire el paciente, va a botar mucho y rápido y se va a agotar pronto también. O va a haber otras respiraciones que va a empezar a respirar de manera superficial y luego profundo, profundo y luego un poco más superficial, lento hasta que ya no respira nada, entra en apnea. Y luego empieza de nuevo la respiración lenta, superficial y luego viene una respiración más rápida, más profunda y luego vuelve a lo superficial. Entonces son tipos de ritmos respiratorios que ustedes van a buscar porque estos hay más y van a correlacionarlo con patologías que puedan tener, ¿no? Ahora, también cuando estoy haciendo la inspección dinámica, yo ya estoy viendo el paciente cómo está haciendo sus movimientos. Les dije que para inicio de la inspiración, ¿qué músculo necesitaba que esté bien? ¿Cuál era? El principal es el diafragma. Ya, exacto. Y si es que el paciente, por ejemplo, hay una neumonía y necesita hacer más esfuerzo respiratorio para que sienta más aire que está entrando, o está en sepsis, hay una infección que está en sangre y necesita también que haya mayor intercambio, entonces va a usar otro tipo de músculos, los músculos que los va a ayudar al diafragma para una respiración rápida y también va a activar músculos para la expiración, porque la expiración era algo pasivo, ¿verdad? Entonces, estos músculos van a generar, que normalmente no los vamos a mover, van a generar tirajes, que son hundimiento de las partes blandas del paciente, de donde están estos músculos. Puede haber supraclaviculares, infraclaviculares, intercostales, subcostales. Entonces, todos son indicios de que el paciente está con un distrés respiratorio, con una insuficiencia respiratoria, porque necesita ayuda de esos. En ese mismo rato ustedes le van a contar con frecuencia respiratoria y van a darse cuenta de que está aumentado, ¿no? Hay otras respiraciones incluso de que las llaman paradójicas. Normalmente nosotros cuando respiramos insuflamos el pulmón, entonces dijimos que el diafragma tenía que bajar y aplastar el abdomen. Eso es lo normal.
pero hay ciertas patologías que pueden causar lo contrario, que quiere inflar el pulmón, pero el diafragma no baja y se queda ahí. Y al contrario, o sea, bomba hacia arriba el abdomen. Entonces esto se puede deber a muchas cosas. Esto se llama paradójica, respiración paradójica. Se puede ver porque de repente el paciente se cansó porque estuvo respirando muy rápido por mucho tiempo y se agotó. Y el diafragma también se agotó y ya no baja. O porque de repente hay un problema en el nervio frénico y no puede desplazar el diafragma hacia abajo, ¿no? Entonces, estos pacientes ya, cuando veo ese tipo de respiración, de repente va a entrar paro respiratorio y hay que ponerle ventilación mecánica. Listo, entonces vamos a seguir un poco más. Vamos a entrar a lo que es también la inspección, pero ya hemos visto la morfología, que se trataba un poco de ver los formas que puede tener el tórax, la dinámica, y ahora vamos a ver en general una inspección. Porque en la inspección yo puedo sacar rápidamente si es que el paciente tiene cianosis o no, si está azul su mucosa. Y es porque hay una hemoglobina reducida en aumento, ¿no? Si es que tiene acropaquias, o sea, dedos en palillos de tambor, si hay o también se llama hipocratismo digital. Son los de las uñitas en cuchara, que se puede deber a muchas patologías, no solamente respiratorias, sino las cardíacas también pueden dar este tipo de forma de uña. Ahora, lo que yo encuentre, siempre tengo que verlo en los demás familiares, porque a veces es de familia y tienen así, todos, y no necesariamente significa que tienen alguna enfermedad. Después también tengo que ver, como estoy haciendo la inspección, puedo ver al paciente que tiene diferentes síndromes. Por ejemplo, el más habitual que podemos encontrar en un paciente que tiene un cáncer de pulmón, o mejor dicho, un tumor en el pulmón, en el lado superior derecho, es el síndrome Kloeber-Horner. ¿Y de qué se trata? Si se dan cuenta aquí, vemos este ojo y este ojo lo comparamos, vemos que este ojo está chiquito, está hundido, eso se llama enostalmos, tiene un párpado caído, una aptosis palpebral izquierda, comparando, ¿no? Y tiene ¿cómo se llama esto cuando la pupila está chiquitita? ¿Se acuerdan? Mi, Midriasis, doctora. Miosis, midriasis ya está Miosis, más perdón. grandecita. Ah, Ajá, muy bien. Entonces, todo esto te da ese síndrome, ¿no? Y cuando yo lo encuentro, digo, este seguro tiene un tumor en el pulmón. Hay otras causas de síndrome de Werner-Horner, pero esta es la más frecuente, ¿no? Luego hay pacientes, no es muy frecuente, pero pueden tener telangiectasias en las mucosas bucal, en la lengua, y puede estar sangrando. Es un síndrome de Rendu-Osler. No es muy frecuente, pero podemos encontrar esto, ¿no? Cuando hay telangiectasias, o sea, unos vasitos, entonces decimos que es este síndrome, que se trata de una vascularización anormal en la vía en el sistema respiratorio, intestinal, y suele sangrar. A la inspección nomás también puedo ya encontrar, miren, herpes labial. Antes describían una neumonía, ¿cómo era? Neumonía neumológica, hacia casa. Neumonía neumológica, o la neumonía por el neumococo la describían como que era un paciente que tenía fiebre, tos con expectoración verdosa, disnea, encontrabas a la ocultación crepitantes, todo, y además tenía un herpes labial. Antes se describía. Ahora, no necesariamente va a tener el herpes labial, ¿no? Pero antes se describía así. Entonces, no olvidar también ver piel. Eh, Otros signos que son evidentes, y yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, es que a veces las pacientes, sobre todo mujeres, aunque también hay varones, pero sobre todo mujeres, vienen con eritema en las mejillas y también en la nariz, y le dicen un eritema,
en mariposa, en alas de mariposa. Entonces se relaciona mucho a lo que es el lupus, que es una enfermedad sistémica que ataca, en verdad ataca todos los órganos, riñón, cerebro, pulmón. Entonces, y la característica es que tiene este eritema en alas de mariposa, ¿ya? Luego podemos tener también pacientes que tienen deformidad en las nariz y de repente cruzados con muchos resfríos. Entonces le toman una plaquita de tórax y ven que tiene unas lesiones bilaterales en nódulos. Entonces se pueden relacionar a unas vasculitis, bueno, ahora se llama granulomatoso de Wegener, ¿no? Entonces, son varias cosas que tienen que tener en cuenta. Solo algunas estamos acá mencionando, pero son más. ¿Qué otra cosa puedo sacar en la inspección? Bueno, lo que podemos hacer es que el paciente a veces llegan y dicen, no puedo respirar por la nariz. Y tengo que respirar por la boca y respiran con la boca abierta. Normalmente nosotros respiramos por la nariz, entra el aire por la nariz. Entonces, y él dice, no, pero es que no entra el aire por la nariz. Entonces, abrimos un poco, vemos por acá abajo y lo alumbramos y vemos que ahí está. Son pólipos. Porque de repente el paciente que se han hipertrofiado, o sea, son glándulas hipertrofiadas. ¿Por qué? Porque de repente el paciente es muy alérgico y secreta muchas secreciones, se agrandan, se obstruyen. Entonces, esto puede ser la causa de la molestia del paciente, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante también ver en el paciente? De repente, en aquellos pacientes que son obesos, que tienen el cuello corto, se van a quejar de que no pueden dormir bien, o que roncan, o que sienten que les falta el aire. Entonces, hay que tener en cuenta los cuellos cortos. Bien, hasta ahí preguntas. Después vemos esto. Doctora, otro caso ¿Han que yo... estado leyendo Sí, esto? doctora, Ya. sí. Otro de los casos que yo he podido ver es sobre el rostro, no sobre el rostro, sino sobre la hipertrofia de adenoides, Ujú. que puede generar inclusive un cambio en el rostro de los pacientes, ¿no? Un rostro adenoideo, y que en los niñitos pues se hacen sus radiografías para poder determinar esto. Ujú. Sí, cuando hay pacientes, y generalmente esto pasa en niños, no tanto en adultos. Y como respiran con la boca prácticamente abierta, sí, hay una deformidad incluso de los dientes. La curación sí es quitar la glándula. Ellos cursan con dificultad respiratoria, pero por el problema del adenoides, ¿no? Sí, sí puede haber. Puede haber, de hecho, que más facies que puedo encontrar en el paciente, ¿no? Lo otro es que sí les pido que, por favor, a ver si pueden ir buscando lo que es y leyendo los ritmos respiratorios, porque los ritmos respiratorios sí lo van a ver bastante y lo van a tener que diferenciar bastante ¿cómo se llama? Cuando hagan prácticas, porque gracias a eso me puedo dirigir a ver qué tipo de patología es, o puedo ver si ya el paciente se está cansando y tengo que de repente hasta intubarlo. Bien, ¿seguimos? Sí, doctora, por favor, gracias. Ya. Entonces, hemos pasado lo que es inspección y vamos a ir viendo lo que es palpación. Entonces, en palpación, lo que tengo que ver y verificar, uno, que es, como dice acá, la movilidad de la caja torácica. Y dos, las vibraciones vocales. Entonces, la movilidad en la caja torácica, tenemos dos hemidiafragmas, recuérdenlo, izquierdo y derecho, y deben moverse de manera similar, simétrica. No puede ser que este se mueva y este no, o este se mueva mucho y este poquito, porque significaría que en el lado que nos está moviendo está pasando algo. Entonces, para eso tengo
tengo maniobras que me ayudan a ver esta palpación. Estas maniobras se llaman deplexación. La deplexación puede ser realizada en las bases y en los ápices. Pueden ser posteriores y anteriores, y es una manera subjetiva de ver si es que este tórax se levanta más que este o este más que el otro. ¿Por qué? Porque veo mis pulgares o mis primeros dedos de cada mano y veo que se separan y se vuelven a juntar eh, de manera parecida, similar. Entonces es muy operador dependiente, ¿no? Pues a algunos les puede parecer, no, acá se mueve menos, no, acá es más. Pero cuando uno mismo lo hace puede notar si es que son se juntan o se distancian los primeros dedos de cada mano de manera similar, ¿no? Y esto sí me ayuda bastante. Acá está la inspiración. Ahora, bueno, vamos a ver después un video de eso. Yo hago que el paciente, bueno, posicione mis manos y hago que tome mucho aire, inspira y expira y baja en mi diafragma, ¿no? Ya, ahora vamos a ver acá un ratito las vibraciones vocales. Ya. Preguntas. Doctora, también vi dentro de las alteraciones que puede sufrir el tórax, Ujú. los pacientes que se hayan hecho cirugías mamarias, radicales, muchas Ya. veces sacan músculos como el pectoral o el patrón cicatricial que les queda, perdón, la cicatriz que queda, dificulta la respiración. Sí, porque el tórax es tan inervado, tienen tantos nervios que cortarlos de todas maneras va a quedar algún tipo de molestia, ¿no? Sí, de hecho que duelen bastante las cirugías, más aún que son torácicas, más aún que es eso. Ya, a ver, vamos a ver acá. A ver. Mm, ya, ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, doctor, así se ve. Ya, entonces, porque nosotros en la palpación también tenemos que ver las vibraciones vocales. Entonces, las vibraciones vocales, bueno, es más que nada la voz, cómo se va a ir transmitiendo desde la tráquea, bronco y bronquiolos y todo, hasta llegar a la pared, porque por acá va a estar mi mano palpando. Y tengo que sentir como un frémito, un temblor, porque la voz tiene que pasar por todo este campo, tiene que pasar no solo por la vía respiratoria, sino también por el parénquima, el tejido pulmonar, por el intersticio, tiene que atravesar la cavidad intrapleural. Entonces, supongamos que hay algún tipo de patología, no sé, entre las pleuras o un tipo de patología o enfermedad en el pulmón, en el parénquima, la vía respiratoria, las vibraciones vocales no van a poder pasar. Porque acá yo voy a poner mi mano para poder sentir ese frémito, ese temblor. Entonces, si hay algo ahí que está obstruyendo, no va a pasar por ahí las vibraciones vocales. Entonces, es por eso que es importante ver si están pasando o no las vibraciones vocales, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace aquí. Vamos a ver aquí. Mm,
Entonces, para que yo pueda sentir las vibraciones vocales, al paciente le tengo que decir que diga alguna palabra que vaya a resonar. Por ejemplo, lo más típico que nosotros solemos decirles, diga 33. Entonces ponemos igual la palma de la mano, los espejos sobre el, la espalda del paciente, tanto puede ser por la parte anterior también del paciente. Y le decimos, señor, a ver, diga 33, 33, 30, y vamos palpándolo, ¿ya? Les voy a enseñar cómo hacer la palpación ahí. A ver, un momentito. ¿Ven la imagen? Sí, doctora, sí se aprecia. Bien, entonces lo que acá vamos a ver es un músculo de la palpación. La palpación del tórax debe estar con el dorso desnudo. Ustedes lo pueden hacer con las palmas de las manos, más que nada con los pulpejos, o también con la parte cubital de cada de la mano. Ahora, ¿dónde tengo que posicionar? Tengo que posicionar en el parénquima pulmonar. Yo no puedo palpar encima de la escápula porque no voy a sentir la vibración, porque en el hueso no se va a sentir. No puedo tampoco estar palpando sobre las vértebras. Entonces tengo que evitar eso, ¿no? Entonces la manera que se debe hacer las vibraciones vocales, así como la percusión, la ocultación, es empezar de arriba hacia abajo y comparativamente, es decir, acá hago, luego acá y luego acá y luego acá. Entonces, de arriba hacia abajo, pues en zigzag. No, no es recomendable que hagan un hemitórax primero y luego el otro, porque puedo encontrar acá algo anormal, pero no sé si este pulmón tendrá lo mismo o no. Entonces, debo siempre hacerlo comparativo. Entonces, bueno, acá le puedes diciendo al paciente, diga 33, él dice 33, siente que vibra y va pasando, ¿no? Y en este video, por ejemplo, aquí lo hacen un solo emisores, pero no. Yo les digo, háganlo comparativamente, porque si no se van a olvidar y se van a confundir si es que encuentran algo anormal. Y no sobre la escápula, sino tiene que estar sobre parénquima eh, pulmonar, si no, no voy a sentir. Y eso no solamente es para la palpación, sino también para la percusión o la auscultación. En renal se hicieron palpación, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Doctora, disculpe, ¿y el estetoscopio no lo vamos a manejar para escuchar las vibraciones? Es que una cosa es, ahorita estamos en palpación. Ah, entiendo, entiendo. Sí. Estetoscopio es en auscultación y tiene sus parámetros. Eh, sí, me entiendes, ¿verdad? O sea, ahorita estamos por orden. Sí, doctora. Estamos en lo que es palpación, entonces tengo que usar mis manos. Y gracias a la palpación puedo sacar la información de las vibraciones vocales y de la amplexación. ¿Sí?
Sí, doctora. Doctora, una consulta. Ajá. En un paciente de sexo femenino y el examinador que sea de sexo Ujú. masculino, para poder hacer una buena evaluación, ¿uno tiene que hacer solo la revisión de la región dorsal o tendríamos que hacer No, una revisión de la, bueno, de la parte del pecho y paraesternal, todo eso? todo tiene que revisarse. Claro, si tú eres varón y es una mujer, tienes que hacerlo de repente con una enfermera o alguna compañera que esté junto a ti, ¿no? Para que no haya problemas. Pero no es que porque eso sí es recomendable, ¿no? Hacerlo siempre con alguien más, pues, porque es mujer, hay un pudor, ¿no? Pero sí tiene que hacerse porque qué tal tiene una enfermedad en la parte anterior o tiene síndrome de vena cava superior y luego nosotros no sabemos, no podemos dejarlo pasar, pero siempre acompañado con alguien más, sí. Vamos a ver acá. Ya. Vamos a ver. A ver, estamos. Este video voy a mostrar. Ujú. Vamos a ver. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctora, palpación. Ujú. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de examen físico. El paciente está en el dorso desnudo y ahora vamos a ver las palpaciones. Acá está iniciando para ver si hay, es que hay algún dolor que tenga el paciente, ¿no? Entonces se le examina rápidamente el tórax, ¿no? Se le puede tocar rápido, no hay dolor, ya. Ujú. Lo otro que es importante también en palpación, hemos visto el tórax, está bien, pero no hay que olvidar el cuello y las axilas. ¿Por qué? Porque acá se esconden ganglios o adenopatías, que eso también tenemos que hacer la palpación. De hecho, que ustedes van a buscar, hasta ahorita les he dicho ritmos respiratorios. Lo otro que quiero que también busquen y lean es sobre los ganglios, la palpación de ganglios cervicales, axilares. ¿Ya? Porque hay grupos de ganglios que puedo palpar. Normalmente no los palpo, pero por enfermedades diferentes puedo palpar. Por ejemplo, acá está haciendo una amplexación anterior en las bases, ¿no? Y lo pone justo en el ángulo que hace el esternón con las costillas. Y está viendo. Toma aire el paciente, miren, se separan y vuelven de la misma manera, ¿no? No hay anormalidades. Y ahora también en la parte posterior. Eso es para ver la amplexación. Y ahora vamos a hacer bueno, le dicen fremito táctil, vibraciones vocales. En este caso, me parece, a ver, vamos a ver, creo que él va a utilizar eh, la parte cubital de las dos manos. En este otro tipo de palpación lo hace con las dos manos diferentes, ¿no? Una para cada hemitórax. Mi recomendación es que lo hagan con una sola mano y que, como les comenté, vayan derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho y vayan comparando. No, acá también le están haciendo la palpación de lo que es la tráquea, ¿no? Y de la glándula, por acá tiroides. Ujú. Y bueno, vamos a pasar un poquito lo que es la percusión. Llegaron a hacer, le llegaron a hacer lo que era percusión en renal. Sí, doctora. Ah, ya. Puño Entonces, doloroso, gullón, zurraco, varios. ya. Entonces, vamos a ver eso. Ya. Entonces,
la percusión es como ya le han hecho, y les han enseñado, ¿no? Es percutir sobre un dedo. Pero ¿dónde percuto en el pulmón? Yo tengo que percutir en el espacio intercostal. No puedo percutir sobre un hueso, ¿ya? Porque va a salir mate. Y acá en respiratorio tenemos sonidos que pueden salir de la percusión. Sonidos como le dicen el sonido normal del parénquima que está aireado, que está pasando bien el aire, claro pulmonar. Tenemos el submate, que es sobre un órgano sólido, el mate en zona nada aireada, el timpanismo sobre que ha entrado mucho aire, por ejemplo, un neumotórax, ¿no? Entonces, este tipo de sonidos sí los vamos a ir escuchando conforme vamos haciendo la percusión. Lo normal es que haya un claro pulmonar, ¿no? Que esté bien aireado el pulmón. Ahora, si yo estoy haciendo percusión y ya me estoy acercando por la parte posterior del cerrapen del hígado, va a estar submate. Entonces, yo tengo que saber hasta dónde voy a percutir, tengo que saber hasta dónde voy a hacer la palpación, no me puedo ir mucho a la región sacra porque ahí no voy a encontrar pulmón. Entonces, otra cosa que quiero que vayan buscando es eh, las límites del pulmón, o sea, hasta dónde llega el pulmón a la inspiración, hasta qué vértebra, o hasta dónde llega en la expiración, o el pulmón si es que llega supraclavicular cuando hago inspiración o cuando hago expiración, hasta dónde llega, ¿sí? Sí, doctora. Bien, entonces hoy nos vamos a quedar un poco ahí. Eh, no sé si mañana puede ser a la misma hora, bueno, me avisan, pero lo que les voy mandando, por favor, sí les pido que en una o dos diapositivas cualquiera de ustedes lo pueda poner para sus compañeros, son detalles que les he dicho que son importantes, ¿no? Lo de los ritmos respiratorios, los límites anatómicos del tórax y había uno más, ahorita se me ha ido, ¿se acuerdan cuál era? Sí, doctora, sobre los ganglios. Mencionó Ah, que gracias. Sí, la palpación de los ganglios cervicales y axilares, ¿no? Como en la palpación y la anatomía de estos ganglios, o sea, porque son grupos ganglionares. sí. El ganglio de Virchow, el ganglio centinela de mama. ¿Esos, doctora? Esos, ya, esos tienen nombre, pero en el cervical hay grupos ganglionares que yo tengo que ir palpando. Ah, no Sí, sé. esos también están bien, los que tienen nombre propios también, para que hay que conocerlos. Ya, doctora. Cualquiera de los compañeros que haga esa Sí, exposición para mañana. Nos sí, sorteamos. puede ser Mañana sorteo a la misma hora. porque sí, no hay problema. Como les comento, igual conforme yo les voy diciendo, les voy mandando ciertos puntos para revisión, ¿no? Entonces, si ahora van a hacerlo tres, ya no ellos tres, sino los que siguen, y así sería. Listo, doctora. Entonces, quedamos confirmado para la noche la teoría y mañana hacemos a la misma hora la práctica. Sí, no hay problema por mi parte. De todas maneras, siempre conversan, a ver, entre ustedes, y igual me avisan cualquier cambio. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctores. Hasta luego. Hasta mañana. O hasta más Hasta tarde. mañana. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, no se vayan. Bueno, quedan dos. ¿Quién va a hacer la exposición de mañana? No dijo solamente presentar, creo, unas diapos. Sí, ¿O qué? uno de ustedes que presente las diapos. ¿Lo hacemos por sorteo o alguno de ustedes ya está animoso? ¿Tú no quieres, Rayleigh?
Gito creo que ya se durmió. Ya, ¿Tú, lo, Reini, no convers- quieres? lo conversamos en el grupo WhatsApp, porque de repente Lucy y Katy. ¿Katy estuvo? Chis. Ah, no sé. No vi. Creo que sí estuvo. Ah, ya, bueno. Igual quedó una grabación. Ya, chicos. Si no le hubieras hecho Entonces, sorteo, vamos a conversar ahorita y a ese sorteo, pues. sí, vamos a conversarlo ahorita. Hay que finalizar la grabación. ¿Dónde está Ya. finalizar la grabación? ¿Puedes finalizar la grabación, por favor, Melissa? Yo no encuentro la opción de finalizar grabación.